Hola queridos amigos de María Esperanza del Mundo, bienvenidos a este primer programa mariano de la televisión argentina. Bueno, estamos como cada semana tratando de ir llevando este mensaje de esperanza, de buenas noticias, como decimos siempre, y queremos en este caso, hoy vamos a tener un tema muy especial que hemos dispuesto para este tiempo en que el Santo Padre, el Papa León XIV, bueno, ha dado a conocer la exhortación apostólica Dilexis te he amado, Y para eso, bueno, vamos a tener en un ratito más en línea a Monseñor Damián Nannini, que él es obispo de la diócesis de San Miguel, donde nos va a estar compartiendo y vamos a estar compartiendo y bueno, sus reflexiones acerca de este importante documento. Es muy reciente esto, ha sido allí creo que el 4 de octubre se publicó esta exhortación y que nos habla de los pobres, de la importancia de los pobres y que la Iglesia siempre, desde tiempos muy remotos, siempre ha tenido este mensaje, ¿no? Uno de los temas que siempre se escucha, se oye, ¿no? La opción preferencial por los pobres. Pero esto lo vamos a dejar ya cuando comencemos en un ratito este tema con Monseñor y con Luis Pasquín, que también va a estar en línea. Vamos a poner también en el aire un hecho que ha acontecido importante, que el Papa León ha preparado este 11 y 12 de octubre, y es justamente el jubileo de la espiritualidad mariana, ¿no? Y bueno, en esta primera parte vamos a mostrar allí un poco cuando el Papa le va a regalar, ¿no es cierto?, la rosa y también lo que sucedió. Y luego, hacia el final del programa, cuando finalicemos como Señor, vamos a darle otro material para que ustedes puedan vivenciar el mensaje que el Papa ha dado en este tiempo. Ayer, el día 12, cuando se hizo el cierre de este encuentro, vino la Virgen de Fátima, la trajeron desde Portugal y bueno, verdaderamente en procesión allí ha sido algo magnífico, ¿no? Recordemos que todos los papas han tenido un contacto muy cercano con la Virgen de Fátima. Y nosotros lo tenemos aquí a nuestras espaldas. Mire, le cuento así brevemente, esta imagen comenzó su trabajo a través de los medios cuando todavía no había finalizado el siglo pasado. Estábamos allí por 1994, 95. Así que me acompaña siempre. Bien, vamos a ir entonces, primer material, esto del rezo del Rosario por la Paz y justamente también del Concilio Vaticano II. Adelante, señor director, vamos con esas imágenes. El Santo Padre ya ha llegado al altar central de la Plaza de San Pedro, desde donde va a dirigir esta vigilia de oración por la paz y oración del Santo Rosario. Estamos a punto de iniciar este momento importante dentro de este jubileo de la espiritualidad mariana. Es un momento muy importante, intenso de oración el que vamos a vivir. En breves momentos, en este momento, Monseñor Rino Fisichella ofrece este ramo de rosas de oro que el Santo Padre está colocando a los pies de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. El Santo Padre se detiene un momento en oración a los pies de la Virgen. Acompañamos este momento de oración del Santo Padre entonando el himno del jubileo de la esperanza, peregrinos de esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Reina de la paz, ruega por nosotros. Hijitos, no tengan miedo, Hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Continuamos, bien, continuamos, como decíamos, estamos ya entonces introduciéndonos en este tema tan importante que es la exhortación apostólica. Por eso ponemos un material en el aire que ha preparado Roma Report, muy breve, como donde menciona, bueno, algunos aspectos así básicos nomás, para comenzar este tema, y luego ya vamos con Monseñor a reflexionar sobre este punto tan importante. Así que vamos con este material y ya regresamos, ¿eh? Hijitos, no tengan miedo, Hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Era un texto inacabado de Francisco, quizás su último mensaje al mundo. El centro de su pontificado lo dedicó a los pobres, haciendo el mensaje persona a través de una figura, la del cardenal Krajewski, el encargado de la caridad en la Santa Sede. El argentino no lo quería en el Vaticano y mucho menos en un despacho. Fue claro, tienes que salir fuera y verás de qué tienen necesidad los pobres. Al comienzo del pontificado del Papa Francisco teníamos muchos migrantes, muchos refugiados, casi 1000 al día en la estación Tiburtina, 1000 hambrientos, invisibles para el Estado, sin documentos, sin nada. Venían de Lampedusa. Si estábamos con ellos sabíamos lo que necesitaban. No tanto bocadillos, sino tarjetas telefónicas para llamar a sus familiares. He sobrevivido, estoy en Roma, estad tranquilos. El Papa León heredó de su predecesor esta causa hasta el punto de hacerla suya y con un hecho concreto. Su primer documento magisterial es dar voz a la pobreza. La exhortación Dilexit Te es la continuación de la encíclica de Francisco Dilexit Nos, un texto que parte del pensamiento del jesuita sobre la situación de los pobres y con el que el agustino da incluso un paso más allá, incluyéndolo en su magisterio. No es muy relevante preguntarse quién escribió qué. Este es el documento del Papa León y es el magisterio de la Iglesia. Los estudiosos posteriores investigarán aquí y allá, pero eso no nos interesa demasiado. Así que fíjese en la firma, lea las citas. Recuerda al Papa Francisco, pero es el Papa León. León lo hace con ejemplos concretos. Vuelve a sacar a la luz aquella foto del niño sirio al que encontraron sin vida en una playa del Mediterráneo. Fue hace 10 años. Al Papa le preocupa que a pesar del impacto que tuvo en aquellos días, después de una década, este tipo de noticias terminen siendo irrelevantes. Su respuesta, que no se puede bajar la guardia. Lo sabe bien el limosnero pontificio. Su trabajo es ver el rostro de la pobreza en primera persona y es ahí, como le dijo Francisco, donde está Jesús.
¿No te das cuenta de que cuidas a Cristo, que vistes a Cristo, que acoges a Cristo, que has peinado el cabello al mismo Cristo que viene bajo la columnata, bajo las diferentes caras del mundo, pero que es el mismo? Entonces, ¿ayudas directamente a Cristo y te quejas? De hecho, a Francisco se le llegó a llamar Papa comunista. Sobre si a León también le podría afectar esto a raíz de este documento, esta es la respuesta que da Czerny. Estoy seguro de que al Papa Francisco no le gustaría que lo llamaran Papa liberal, y estoy seguro de que al Papa León tampoco le gustaría esa etiqueta, así que, quiero decir, ¿es el Evangelio liberal? ¿Es el Evangelio liberal? Esta es mi respuesta. Por otro lado, si algo dejó claro León XIV con sus primeras palabras, es que el mundo está en lucha con una revolución, esta vez no industrial, sino tecnológica. Y esto también tiene que ver con la pobreza. El Papa denuncia lo que define como economías que matan. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, de ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. En cuanto a las referencias del texto, además de ser herencia de Francisco, hay infinitas alusiones a los demás predecesores. De las poco menos de 30 páginas que tiene el documento, hay casi 30 que se refieren a los pontífices posconciliares, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por no hablar de las menciones al Concilio Vaticano II, en el punto 84 se habla de esta asamblea como una etapa fundamental de discernimiento de la Iglesia hacia los pobres. Un camino entre la Iglesia y los pobres que han seguido todos los pontífices y que León ha dejado hasta por escrito en este documento. Y bien, ahí veíamos la importancia que, bueno, esto comenzó con el Papa Francisco, por cierto. Este documento tiene las manos de Francisco, como dice, a veces se dice a 3 manos, según los que han intervenido. Bueno, en este caso está el Papa Francisco y, por supuesto, el Papa León XIV, que lo ha dado a conocer, ¿no? Y él decía del contacto, de tocar la carne del pobre, ¿no? Decía el Papa Francisco, siempre lo decía. Tocaste, me acuerdo cuando hablaba en San Cayetano, fuiste a ver a un pobre, lo ayudaste, lo tocaste. Si no lo tocaste, no te encontraste con él. Nunca me olvido de eso. Esto es muy así. Bien, vamos a ir ya entonces con Monseñor Damián Nannini, que es el que ya está en línea, para este tema tan lindo que vamos a compartir. Hola, Monseñor, ¿cómo está? Bienvenido a María Esperanza. Buenos días, saludos bien. A todos. Bueno, Monseñor, estamos con este tema. También voy a introducir a Luis, que ya también está en línea, para ir compartiendo este tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Monseñor, hola, Miguel. ¿Cómo va? Bueno, Monseñor, el tema es extenso, sé. Bueno, pero vamos a tratar de dar una impronta de este documento. Y bueno, nos gustaría en principio decir, bueno, ¿por qué sale esta exhortación apostólica y a quién va dirigida y cuál es la finalidad que tiene este documento, ¿no? Bueno, como algo dijiste vos, el Papa León se encontró ya con un trabajo previo hecho por el Papa Francisco. Para poner una comparación, cuando el Papa Francisco asume, se encontró también con un trabajo previo sobre el tema de la fe, que era fruto un poco del año de la fe que había hecho el Papa Benedicto. Entonces Francisco lo asumió, lo reelaboró y bueno, salió el documento Lumen Fidei, ¿no? Y acá sucedió algo más o menos parecido. Había un trabajo previo, pero bueno, como explícitamente dice en la introducción el Papa León, él asume el tema, le ha hecho modificaciones, no sabemos cuáles, pero bueno, lo asume y lo firma, o sea, con su autoridad de Papa, él publica esta exhortación apostólica Dilexis Te, sobre el amor a los pobres. Bien, ¿y por qué este documento? Es decir,
qué ve la Iglesia, ¿no?, en este tiempo particular. Y ya no es solamente a nivel de un país o de una zona, región, ¿no? Hoy el mundo se encuentra bueno, digamos así, en un incremento de la pobreza, empezando por nuestra patria, por supuesto, que ha ido en su momento creciendo. Bueno, ahora según se dice, bueno, está disminuyendo, pero ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Qué es insuficiente? ¿Qué no se está haciendo para que esto prospere y la gente pueda recibir ese beneficio, ¿no? Mira, si bien en la introducción el Papa pone las razones que justifican y, como decís vos, habla de la insuficiencia de lo que se está haciendo, el documento más bien tiene un acento de carácter más bien doctrinal. O sea, quiere que todos recuperemos como parte esencial de la vida cristiana el amor por los pobres, entendiendo pobre y pobreza en un sentido muy amplio, porque él va a desarrollar en los capítulos 2 y 3 y 4 un poquito todo digamos, la concreción, ¿no?, del mandato evangélico de amor a los pobres a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Despejando sobre todo algunas lecturas o prejuicios ideológicos que hacen que se rechace esto y poniéndolo en su justo lugar, ¿no?, que es justamente una motivación desde el Evangelio y que es una cuestión fundamentalmente teológica, ¿no? Entonces, por eso digo, sí, algunos dicen es una encíclica social y más o menos, porque, digamos, el núcleo de esta exhortación es más bien doctrinal, ¿no? O sea, pone en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, después pone en los Santos Padres y después pone muchísimos ejemplos en la vida de los santos, ¿no? De todo el mundo. Entonces creo que Sí, sí. ese es el núcleo, digamos. Después hay contextos, porque el Papa te habla para la Iglesia Universal, entonces el tipo de pobreza que tenemos en el tercer mundo o en el cuarto mundo no es el mismo del primer mundo. Pero bueno, por eso habla también de la atención a los enfermos, de la educación, los migrantes. El primer mundo tiene el problema de los migrantes, que es una nueva forma de pobreza, ¿no? O sea, invasión de cualquier cantidad de migrantes, de gente, bueno, o sea, que ves que, digamos, no parte de lo concreto, sino que más bien quiere dar un fundamento bíblico, teológico, magisterial a esta opción preferencial por los pobres que está como algo propio del Evangelio. Podemos decir, monseñor, que, a ver, quizás en una sola las dos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es contra los ricos? Generalmente no, ¿por cómo? ¿Los pobres y los ricos? ¿Qué? ¿Los ricos? ¿Quiénes son los ricos? El Evangelio, digamos, nos incluye a todos, no hace exclusión, sino que quizás se nos está marcando un camino, ¿no? Un camino que el egoísmo nos lleva de repente a otra situación diferente, ¿no? A vivir de otro modo, ¿no? Es esto así, no es ni contra los ricos, entiendo, ni contra los... A ver, Sí, una desigualdad en los sistemas económicos, lo mejor. sí, acá hay algunas distinciones conceptuales que son muy importantes, ¿no? Tal vez algunos prefieren hablar de pobreza y miseria, Claro, distinguir, hay que distinguir. porque hay una pobreza evangélica, ¿no?, que es el desprendimiento de los bienes, un voto que hacen los religiosos de vivir desprendido de los bienes temporales, ¿no? Y hay otra pobreza, no sé si llamarla sociológica o miseria, de esa habla el documento, de la gente que carece de lo esencial para poder vivir. O sea, Lo pobreza se básico. entiende acá como carencia de, pobre es el que le falta. Puede ser carencia de afecto, carencia de bienes materiales, carencia de educación, carencia de cultura, carencia de salud, por eso también habla de las congregaciones que se dedican a atender los enfermos. O sea, ese es el mundo, digamos. Y como Jesús en Mateo 25 dijo que ahí estoy yo,
O sea, él se identifica con eso. Tuve hambre y me diste de comer y todo esto, ¿no? Exactamente. Tuve sed y Entonces, me ahí diste beber. Ahí está. está detrás, el Papa lo cita. Entonces quiere decir que hay una especial predilección de Jesús con esta gente que carencia. En ningún momento, o sea, la riqueza como tal no está condenada en el Evangelio, sí se presenta como un peligro. ¿Por qué? Porque yo puedo, eh, la avaricia me hace ciego, ¿no? Vimos hace poquito el Evangelio del pobre Lázaro, el rico Pulón, que el Papa también lo cita. Claro, lo tenía en la puerta y ni se daba cuenta, ¿no? Entonces, se condena la riqueza que se vive de modo egoísta. La doctrina social de la Iglesia, el Papa lo recuerda, somos administradores de los bienes que recibimos. La propiedad privada, recuerda lo que decía Juan Pablo II, tiene una hipoteca social, pero simplemente se dirige a todas las personas. Entonces Jesús nos invita a hacer como hizo él, que es estar de modo lo más cercano posible a aquellos que carecen de. Y después el Papa ahí lo dice, ¿no? Citando también a Papa Francisco y al Magisterio. Por ahí también la mayor pobreza puede ser la ausencia de Dios, la carencia de evangelización, ¿no? Por eso cita Lucas 4, cuando Jesús dice que los pobres son evangelizados, ¿no? En el sentido de que la evangelización se dirige de modo especial. No es una limosna, perdón, señor, no se refiere a una limosna solamente, sino integral, ¿no? Mira, aunque llame la atención, en el último capítulo hace una apología, una defensa de la limosna. Fue en la presentación que hicieron el jueves a la mañana y en la Santa Sede, estaba lo que se llama el limosnero oficial del Vaticano, es un cardenal polaco muy simpático, con mucho humor, ¿no? Sí, Entonces, sí, cuando sí, él sí. habló, él rescató mucho ese último capítulo, porque bueno, acá dice la limosna, a ver, una cosa es el asistencialismo, quedarse solo con eso. Ahora, muchas Claro, veces no no darle, tenemos. no. Claro, pero hablando a todos los fieles, yo sé que vos estás haciendo un planteo estructural, pero acá se refiere a todas las personas. Después, en lo estructural es mucho más difícil que la iglesia pueda hacer algo. Ahora, en lo personal, cada cristiano puede hacer algo. Y bueno, a veces no Ahí puedo. está. Bueno, doy mi limosna a Cáritas y Cáritas verá cómo ayuda, ¿no? Decía este cardenal polaco, la caridad es hoy, no es mañana. Entonces, Ujú. tengo hambre y bueno, con mi limosna me tocan el timbre y le doy algo de comer. O sea, tuve hambre y me diste de comer hoy. Ahora, sin duda, el Papa habla también, tras la huella de San Juan Pablo II, del pecado estructural, el pecado social, las estructuras de pecado, que son las que a nivel mundial son causa de la pobreza. O sea, si todo el dinero que se gasta en armas alcanzaría y sobraría para eliminar la pobreza en el mundo. A ver, ahora, claro, esas connotaciones políticas, en el buen sentido del término, por ahí al cristiano medio común nos trasciende. Digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Más que Claro. votar o meterme en alguna organización, que está bien que yo pueda hacer, ¿no? El Papa denuncia la necesidad de cambios estructurales, una economía que mata, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso se dirige a todos los hombres de buena voluntad. Para el resto, para todos los cristianos, es una llamada al ejercicio de la caridad, la vivencia de la caridad, de eso se trata, ¿no? Incluida la limosna, por ahí es lo único que puedo hacer. Nosotros Claro. en la iglesia, perdón que me extienda, pero había No, un no, plan adelante, adelante. compartido. Había un plan compartido muy lindo porque hablaba que yo puedo compartir tiempo, dinero o talento. Está bueno porque yo puedo compartir tiempo, a veces no tengo plata, pero yo puedo ir a visitar a un anciano, visitar a un enfermo, o sea, ir a hacer a leerle un libro a una persona que está sola, a veces hay gente que hace estas cosas, ¿no? Si tengo recursos materiales, bueno, pues una limona, como hace gente acá que viene a la puerta de la catedral todas las noches y le traen la comida. También puedo hacer eso, ayudar a un comedor. Y después también tengo un talento, ¿no? Yo tengo algún talento y puedo ponerlo también al servicio, ¿no?
Muchas Sí, veces en sí, sí, Cáritas sí. esta gente está indocumentada y hace falta gente que le ayude a, ¿cómo se llama? Le ayude a sacar el documento, o a veces hay una persona Claro. mayor que uno tiene habilidad y puede acompañarlo a sacar los turnos del médico, no sé, en eso el Papa habla, el amor es creativo, no cita mucho a Agustín, Sí, la sí, creatividad del sí, amor. sí. Yo creo que el documento apunta fundamentalmente a esto, ¿no? A Eh, movilizar, digamos, las reservas de cada uno, bueno, lo que pueda. esa es la palabra que él dice, o sea, quiere que esto nos movilice a todos. No significa, pues digo, no es una opción política de la iglesia, no tiene, pues tiene que hacer una introducción, pobre Papa, porque hay mucho prejuicio sobre esto, desde el pobrismo, de esto, hay un montón de, Sí, movimientos pero populares y solamente eso y que de repente se instrumentalizan, ¿no? Bueno, todo ese claro, tipo por de eso te cosas digo, que a acá veces. se habla, claro, se habla, digamos, que está en el corazón del Evangelio, está esto, como un montón de otras cosas, no se reduce el Evangelio a esto, pero sí forma parte esencial de la vida cristiana un amor especial por los más pobres. Entonces, yo creo que la misma vida cristiana te va sensibilizando, la presencia de Jesús en tu corazón. Yo siempre digo, esto no es mío, ¿no? Es de Fulton Sheen, no sé si conoces un famoso Sí, 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 obispo. Mariólogo, ¿no? Muy, o por lo Sí, menos fuera muy obispo auxiliar de Nueva conocido. York y tiene un libro que yo leí en mi adolescencia, se llama Eleva tu corazón, ¿no? Fulton Sheen, sí, sí. Y había unos dibujitos, ahí Fulton Sheen decía que estaba el corazón en ese libro, y él decía, si está el yo, el ego, queda fuera el otro, el prójimo, y queda fuera Dios. Él decía, pues eleva tu corazón, si yo dejo entrar a Dios en mi vida, hay lugar para el prójimo y para mí, ¿no? O sea que cuando uno, digamos, recibe al Señor en su vida, y el Señor te regala una sensibilidad especial. Dejas de ser el rico Epulón que ni se da cuenta de Lázaro y más vale te transformas en el buen samaritano, que es el modelo que propone el Papa también León y con lo que viene desde el concilio, ¿no? Esta iglesia samaritana. O sea, ahí hay dos modelos, por eso te digo, acá es Ahí está. dos personas ricas. El rico que llamamos Epulón, Epulón viene del latín que significa el rico que banquetea, ¿no? O sea, esa persona es rica, pero tiene el corazón duro y ciego e indiferente al necesitado, ¿no? El Papa León, en la homilía sobre este evangelio, decía: está el indigente, que era Lázaro, y el indiferente, que era el rico. Ahora, el buen Ujú. samaritano, para hacer lo que hizo y dejarle plata, era una persona de buena posición económica, pero no pasó de largo, se cruzó de vereda como hizo el sacerdote y el levita, sino que No le fue indiferente. no fue indiferente, se compadeció y bueno, lo socorrió y hasta dejó plata. Tenía En la plata porque lo primero dejó. Sí, claro, porque le dice que se conmueve, ¿no? Lo ve, se conmueve y luego actúa. Ahí exactamente, bueno, viene ahí todo. está bueno, por eso el Papa Benedicto decía que la El esencia, compromiso. claro, él decía el desafío del cristiano del siglo XX, decía el XXI, perdón, de este siglo es un corazón que ve. Y ponía como ejemplo el buen samaritano, un corazón que ve. De eso se trata, ¿no? O sea, es un corazón que puede ver, o sea, que ve Monseñor, la necesidad y dejó. hace lo que puede. O sea, Dios no nos pide, bueno, si yo no, por eso digo, por ahí no tengo. Bueno, no te acompleje, saludalo, parate y charlá, dedicale tiempo, tener un talento, ayudale. ¿Eh? Ese es un poquito el mensaje, ¿no? Y en ese camino acercar a Dios también, que es a veces la mayor pobreza, ¿no? Porque muchas veces no Bueno, eso tienen a lo Dios dice también, ¿no? también, sí, sí, eso lo dice también citando, porque es una cosa del magisterio, ¿no? O sea, y acá Claro, en claro. la iglesia argentina se ha trabajado mucho ese tema, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para justamente, ¿no? Habla de evangelizar a los pobres. Pasa que, bueno, el evangelio incluye también la promoción humana, pero promoción humana sin anuncio de la fe se queda a mitad de camino, ¿no? Claro. Es una ONG, como decía el Papa, ¿no? Exactamente, claro, es Monseñor, lo que... Sí. no, no, le iba a decir a Luis a ver si tiene allí para comentar o preguntar, Luis, a Monseñor.
Sí, monseñor. Dos cosas que rescato del documento también que tiene que ver con el tema de la pobreza, cuando la pobreza no es una virtud, ¿no? Sino que es algo que te impone, ¿no? Primero Sí, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Que arrancó desde León XIII, por lo menos lo señala acá, hasta Benedicto XVI, ¿no? Con Caritas y Veritate. Y después continúa un tema, creo que es muy, muy lindo para comentar, que es el tema de la estructura de pecado, sí. que son las que causan realmente la desigualdad humana, ¿no es cierto? Los egoísmos, ¿no? Creo que es importante rescatar ese tema porque pareciera que la economía como funciona no tiene ningún pecado, ¿no? Lo que usted comentaba recién del rico de Pulón, ¿no? Nos olvidamos de que hay gente que no come. Nada, simplemente una reflexión suya sobre estos dos temitas. Bueno, justamente lo que, perdón, lo que un poco decíamos, a ver, el Papa en la introducción, justamente para descartar algunas propuestas, unas visiones ideológicas, él dice que no es verdad que todo el pobre es porque es vago, perdón, lo digo en argentino. O sea, muchas veces cuando uno está cerca de ellos se da cuenta que han tenido una vida muy dura, que la cosa ya hay generaciones que vienen arrastrando la pobreza, que hay una cuestión ya estructural que no da igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo que no, él decía, la pobreza no es una elección. A ver, sí hay gente que hace una elección por la pobreza evangélica, yo distinguía. Ahora, la falta de necesario para vivir, la miseria, si querés, eso es malo y Dios no lo quiere. Entonces hay dos formas de actuar. Desde lo personal, lo que yo pueda hacer es, bueno, que la caridad me guíe a ayudar en la forma en que pueda, ¿no? El Papa ahí pone un montón de santos que fueron creativos para atender a las distintas formas de pobreza. Entonces digo, por ahí el primer mundo, hoy la pobreza son los migrantes, o sea, la gente que llega sin nada y con todos unos traumas, o sea, por ejemplo, ¿no? El tema de la adicción es una forma transversal a todas las clases sociales, la pobreza también de la esclavitud, ¿no? Las nuevas formas de esclavitud, el Papa ahí habla de los trinitarios que se ofrecían su propia vida con un voto para rescatar a los que han sido prisioneros por los turcos. Ya sea que bueno, hoy también visitar al preso, al esclavo, bueno, hay muchas formas actuales, la trata de personas, o sea, todo lo que yo pueda, digamos, en lo personal o asociativamente desde Cáritas u otra institución, de ayudar a paliar eso, de devolverle la dignidad que incluye también la fe. Ahora, después sí es verdad que esto no alcanza, es insuficiente. Entonces también hay una llamada al orden mundial para cambiar la economía, centrarla en el hombre, no en el mero lucro. O sea, hay muchas cosas a nivel estructural que se deberían hacer para poder llevar a la disminución o merma o pobreza cero, como habla por ahí el documento. Pero bueno, por eso él habla la buena voluntad también de los encargados de las cosas comunes, que son los políticos, ¿no? O sea, el político es el responsable del bien común. Es una llamada a todos los políticos del mundo para decir, bueno, hay que emprender seriamente una lucha contra la pobreza. Bien. Monseñor, por ejemplo, en este tema, claro, el tema de las estructuras de pecado, porque esto tiene que ver de económicas y muchas veces que se van inquistando, ¿no? Como esto que decía usted, el tema de la droga, a su vez lleva a otros aspectos esenciales. ¿Cómo, desde el punto de vista, o sea, desde de la iglesia, como cristianos, ¿no? ¿Qué nos debe interpelar y a los dirigentes también? ¿Cómo llegar a hacerle comprender esto que es real y concreto? O sea, hoy se está dando esta situación, ¿no? Pobreza, droga, violencia, todo esto suma, es todo formas distintas de pobreza, pero que tienen que ver con un origen que es, no sé si el descarte o, o el egoísmo de concentración de poder económico en pocas manos, ¿no? Sí. Pues digo, hay mucho análisis, digamos, por eso digo, yo el documento
sin duda al principio habla de la insuficiencia, pero por eso digo, no, más bien es un llamado, me parece, como lo dice el subtítulo, ¿no? Sobre el amor a los pobres. Y está dirigido principalmente a los fieles cristianos, para que no olvidemos que este amor a los pobres forma parte de la esencia del Evangelio. Por elevación, si querés, también es una llamada a todo el mundo, justamente a trabajar por la erradicación de la pobreza, digamos. Pero no veo que el documento analice tanto, por ahí como hacía San Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis, de las causas estructurales de la pobreza, ¿no? Más bien sigue mucho el último capítulo de Evangelii Gaudium, que es la dimensión social del reinado de Dios. Pero va mucho más, digamos, la última parte es más bien una motivación espiritual para que los cristianos vivamos esto. Diciendo que, bueno, esto no alcanza, pero bueno, también hace un llamado a los que pueden hacer esos cambios estructurales, ¿no? Por lo menos la impresión que yo y hay tuve, mucho... que no se centró mucho tanto, la presentó la cuestión social, pero después fue a decir, bueno, cómo la Iglesia durante toda su historia ha ido respondiendo de distinta manera a la cuestión de la atención, cómo la Iglesia vivió el amor a los pobres a lo largo de estos 2000 años. Entonces, por eso la inhumidad de santos, congregaciones que se han fundado, o sea, desde los padres, en realidad desde cómo lo vivió Jesús y cómo lo vivían las primeras comunidades, cómo lo vivió las comunidades Claro. paulinas, hace todo un raconto, digamos, de fundamentación de cómo esto forma parte esencial de la fe cristiana. Eso me parece que es el gran Bien. mensaje que quiere Sí, dejarnos. sí, sí, sí. Ahora, no profundiza, eso lo deja más bien a los técnicos, digamos, pero la llamada al corazón de los políticos, porque si no cambian el corazón no se puede hacer nada, ¿no? Ahí está, yo creo que ahí está un punto clave, ¿no? Es importante. Y ahí está el Sí, tema este tema del anuncio del Evangelio y llegar y acercarse y bueno, y abrir puertas, ¿no? Que es muy difícil hoy día porque ya digo, como usted decía bien, ahí el tema del egoísmo muchas veces la cierra, ¿no? Sea por el poder, sea por lo que fuere, cada uno trata de dominar y no abre el corazón al llamado de Dios, a la ley de Dios. y por eso te ponía el ejemplo, lo que decía el Monsieur Fulton Sheen, viste, si el corazón no se abre a Dios, difícil, ¿no? Difícil. Ahí está. Bien, monseñor. Creo que por lo menos una primera impronta de esto vale. Esto acaba de salir, así que hay mucho para cortar, como se dice normalmente. Y bueno, lo que usted quiere decir ya en la parte final de este tema, y le vamos a pedir también la bendición para todos y para la República Argentina y el mundo, ¿no? No, simplemente por eso digo, es un llamado que nos hace el Santo Padre, es decir, a recuperar esta dimensión de la fe, ¿no? Que yo creo que se vive en la Iglesia, se ha vivido siempre, ¿no? Porque todo lo que ha puesto el Papa son una nube de testigos, o sea, siempre estuvo presente, Claro. especialmente en la santidad de la Iglesia. Mateo 25, bueno, es un indicio de santidad justamente este amor por los pobres. Y yo creo que lo que vos dijiste, quiere motivarnos, movernos, generar una movida así de no perder Comprometernos. sí, este compromiso de amor, que hay muchas otras cosas en la iglesia, pero bueno, esto también no lo podemos dejar de lado y es algo importante. Creo que sí, es el gran mensaje y ojalá que toque el corazón de los que tienen el poder de cambiar un poquito las estructuras que no ayudan, ¿no? Muy bien. Bien, El Señor, monseñor. Vamos a pedir su bendición. el Señor Con esté su con espíritu. ustedes, que Y con tu descienda Con su sobre todos espíritu. los oyentes, sobre todo los que participan, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, podemos ir en paz. Demos Gracias, gracias a monseñor. Dios. Un abrazo grande y gracias por la disponibilidad. Gracias. Dios lo Nos bendiga y tomamos la y Virgen los volveremos. Un abrazo, en este día bendiga. también especial que estamos celebrando Fátima, pero que el programa, bueno, saldrá en unos días, el fin de semana. Bueno, ahí estaba, Monseñor Damián Nannini, obispo de San Miguel, reflexionaba y nos compartía, ¿no? Como pastor de la Iglesia, este documento, exhortación apostólica, Dilexis te he amado. Te he amado a ti, a cada uno de nosotros, nos dice eso Jesús. Y por eso vino
por los pobres, pero vino por todos, vino por todos. Todos podemos aportar algo de los dones que cada uno tiene o Dios le ha dado, ¿no? Así que, bien, vamos a ir a una pausa. Ponemos la placa en el aire como cada semana pidiendo, bueno, la colaboración para todos aquellos que puedan colaborar. Ahí lo tienen, María Esperanza del Mundo, en pago pueden hacer, o en la cuenta corriente 7184-200-3/7 del Banco Provincia. El alias norte.lonja.tierra. Les agradecemos a todos. Agradecemos a todos los canales que hacen posible que María Esperanza del Mundo esté en el aire. Argentinísima Satelital, Canal Santa María, Canal 2 de Tucumán, Canal 12 de Tucumán, Canal 2 de Mar del Plata y toda la costa atlántica. Y, por supuesto, otros canales que difunden, asociados a la red de Argentinísima, que son como 500 en el país y en el exterior. A todos, muchísimas gracias. Bien, vamos con los mensajes de María y ya regresamos con el tema que les proponíamos, lo que el Santo Padre nos decía en este tiempo del jubileo de la espiritualidad mariana, que no puede estar ausente en este programa mariano que va a cumplir en noviembre 26 años en el aire ininterrumpidamente. Así que vamos con ese mensaje y ya regresamos. Dice la Virgen: sigue devota y fiel a la palabra de Dios. Estamos en tiempo de Adviento. Volved vuestros rostros hacia Dios, vuestro Señor. Yo soy la patrona de esta región. Haced valer mis derechos. Y bien, ya estamos en la parte final del programa y, por cierto, bueno, me voy con Luis así ya para redondear este tema que estábamos hablando con Monseñor, que era el tema de justamente la exhortación apostólica de Lexis Te. Así que, Luis, lo que quieras compartirnos en estos minutitos finales será antes de irnos con el próximo tema, que es la espiritualidad del jubileo y la espiritualidad mariana. Ya, me parece, Miguel, leer un poquito el final del documento. Creo que lo dice todo, resume todo. Mira lo que dice Miguel. Dice: el amor cristiano trasciende cualquier frontera. Acerca a los lejanos y también convierte y se acerca a los enemigos. Es el verdadero amor, que no mira simplemente si sos cristiano, sino que el amor por los pobres tiene que ver con cualquier tema humano que esté dando vuelta, sea de tu manera de pensar o de otra manera de pensar, ¿no es cierto? Las estructuras injustas están presentes, Miguel lo dice el documento, y la ayuda es independientemente de que vos seas un creyente o no lo sea. Eso es lo que dice la Iglesia y es el auténtico amor. Me parece que como resumen estaría perfecto, Miguel. Adelante vos. Buenísimo, Luis. Creo que el cierre está perfecto porque justamente, ¿no?, el amor a los enemigos también. No es sí y no. El tema es cómo plasmar eso en las realidades humanas que siempre tienen esa digamos, desmenuza, ¿no? No quiere decir con esto admitir el mal, pero sí la persona, ¿no? Buscar la persona. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Me da la sensación. Así es, Miguel. Bien. Así es. Así es. Bueno, gracias, Luis. Bueno, nos estamos yendo ya. Hoy tuvimos una reflexión muy linda de Monseñor Damián Danini, como hablábamos recién, y vamos ya entonces con la parte final, la espiritualidad del jubileo de la espiritualidad mariana, que se dio el 12 de octubre con el Santo Padre, con unas reflexiones que él hizo ya en la misa final, y nos vamos luego con la consagración. Dios mediante estaremos con otro programa de María Esperanza del Mundo la próxima semana. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, la espiritualidad mariana está al servicio del Evangelio, revela su sencillez. El afecto por María de Nazaret nos hace, junto con ella, discípulos de Jesús. Nos educa a volver a Él, a meditar y a relacionar los acontecimientos de la vida en los que el resucitado continúa a visitarnos y a llamarnos. La espiritualidad mariana nos sumerge en la historia sobre la que se abrió el cielo,
Nos ayuda a ver a los soberbios dispersos en los pensamientos de su corazón, a los poderosos derribados de sus tronos, a los ricos despedidos con las manos vacías. Nos compromete a colmar de bienes a los hambrientos, a enaltecer a los humildes, a recordar la misericordia de Dios y a confiar en el poder de su brazo. Il suo regno, infatti, viene coinvolgendoci proprio come a María. Su reino, en efecto, viene y nos involucra, del mismo modo que a María le pidió el sí, pronunciado una vez, pero renovado día tras día. Los leprosos que en el Evangelio no vuelven a dar las gracias, nos recuerdan, de hecho, que la gracia de Dios también puede alcanzarnos y no encontrar respuesta. Puede curarnos y seguir sin comprometernos. Cuidémonos, pues, de ese subir al templo que no nos lleva a seguir a Jesús. Existen formas de culto que no nos unen a los demás y nos anestesian el corazón. Entonces no vivimos verdaderos encuentros con aquellos que Dios pone en nuestro camino. No participamos, como lo hizo María, en el cambio del mundo y en la alegría del Magnificat. Cuidémonos de toda instrumentalización de la fe que corre el riesgo de transformar a los diferentes, a menudo los pobres, en enemigos, en leprosos, a los que hay que evitar y rechazar. El camino de María va tras el de Jesús, y el de Jesús es hacia cada ser humano, especialmente hacia los pobres, los heridos, los pecadores. Por eso, la auténtica espiritualidad mariana hace actual en la Iglesia la ternura de Dios, su maternidad. Porque, como leemos en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cada vez que miramos a María, volvemos a creer en la fuerza revolucionaria de la ternura y del afecto. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a los demás para sentirse importantes. Mirándola, descubrimos que la que alababa a Dios porque derribó a los poderosos de sus tronos y despidió a los ricos con las manos vacías, es la misma que asegura el calor doméstico a nuestra búsqueda de justicia. Queridos hermanos, en este mundo que busca la justicia y la paz, mantengamos viva la espiritualidad cristiana, la devoción popular por aquellos hechos y lugares que, bendecidos por Dios, han cambiado para siempre la faz de la tierra. Hagamos de ella un motor de renovación y transformación, como pide el jubileo, tiempo de conversión y restitución, de replanteamiento y de liberación. Que María Santísima, nuestra esperanza, interceda por nosotros y nos oriente siempre hacia Jesús, el Señor crucificado. En Él está la salvación para todos. Se hace un profundo silencio para la reflexión personal, para meditar las palabras que el Papa apenas pronunciado en su homilía en esta Santa Misa, en el jubileo de la espiritualidad mariana, ante la estatua de Nuestra Señora de Fátima.
El Papa recita: Virgen Santa, Madre de Cristo, nuestra esperanza, tu presencia solícita en este año de gracia nos acompaña y nos consuela y nos dona en las noches de la historia la certeza de que en Cristo el mal ha sido vencido y cada hombre ha sido redimido por su amor. Discípula perfecta del Señor, tú has guardado en tu corazón todas las cosas de Dios. Enséñanos a escuchar la palabra y a comprenderla interiormente para caminar con seguridad por el camino de la santidad. A tu corazón inmaculado confiamos el mundo entero y toda la humanidad, especialmente a tus hijos atormentados por el flagelo de la guerra. Abogada de gracia, aconséjanos el camino de la reconciliación y del perdón. No dejes de interceder por nosotros en la alegría y en el dolor. Y obtén para nosotros el don de la paz que tanto imploramos. Madre de la Iglesia, acógenos con bondad, para que bajo tu manto podamos encontrar refugio y ser socorridos por tu ayuda maternal en las tribulaciones de la vida. Contigo, Virgen Inmaculada, magnificamos al Señor, reconociendo en todo momento las grandes obras de su amor. Virgen Santa, Madre asunta al cielo, Reina de la paz, Señora de corazón inmaculado, ruega por nosotros. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén.